¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy, después de un tiempo, toca volver a hablar sobre rumores de mercados para este Barça, porque en los últimos días realmente hemos ido comentando diferentes nombres en diferentes posiciones. Hablamos un poco de Mikel Merino, hace unos cuantos días hablamos sobre el caso de los Joaos, tanto Joao Cancelo como Joao Félix, que parece que el Barça tiene intención de retenerlos. Hace unos cuantos días también hablamos sobre la posición de pivote y qué necesidades tendría el Barça de cara a la siguiente temporada, y hoy toca hablar otra vez sobre ese aspecto, en este caso más específicamente hablando sobre el caso del extremo izquierdo, porque la verdad que en estos últimos días han sonado muchísimas opciones y muchísimos nombres. En este video vamos a hablar sobre 4 específicamente, que es el caso de Leroy Sané, actual jugador del Bayern, Jadon Sancho, jugador del Manchester United, y después otras 2 opciones como son Nico Williams y Luis Díaz respectivamente, que son las 2 opciones más sonadas para este club de cara al próximo mercado de fichajes y obviamente de cara a reforzar esa posición. Y en cuanto a mi opinión, es normal que veamos diferentes nombres que vayan sonando para ese extremo izquierdo, porque como ya lo dijimos hace unos cuantos videos atrás, pues no hay que ser ningún especialista táctico, ni ser entrenador, ni tampoco ser aquí un director deportivo para darte cuenta más o menos de las necesidades tácticas que tiene el Barça, sobre todo pensando en la idea del 4-2-3-1 que tiene Hansi Flick, porque claramente necesitas 2 extremos, uno que juegue por izquierda, uno que juegue por derecha y tener recambio y profundidad de plantilla para poder rotar o para estar cubierto en caso de lesiones. Y a día de hoy el Barça tiene 2 necesidades muy puntuales a cubrir. Una es un reemplazo con cara y ojo de Busquets, y después un extremo que sea fiable, porque a día de hoy el Barça solo tiene a Lamine Yamal y a Rafinha, y sobre todo en ese sector zurdo, prácticamente desde que se fue Neymar al Paris Saint-Germain por 222 millones en 2017, el Barça nunca más ha sido capaz de encontrar un reemplazo. No digo que sea similar o mejor a Neymar, porque claramente estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia de Brasil, un jugador que es ampliamente diferencial y que de no estar Messi hubiera sido cabeza de proyecto de cualquier equipo del mundo, pero sí un jugador que por lo menos te dé garantías. La única chance donde el Barça a lo mejor lo estaba reemplazando de manera acorde fue cuando Valverde encontró con ese 4-4-2, donde jugaba Iniesta como pseudo extremo y tenía a Paulinho, Busquets y Rakitic jugando en el centro del campo. Luego le agregamos a Coutinho, que también estaba funcionando hasta que cambiamos al 4-3-3 y después el equipo se descompensó. Y después el último jugador que está dando un rendimiento más o menos fiable por esa banda izquierda, pero no deja de ser forzado, es el caso de Rafinha. Después de eso, el Barça a día de hoy en cuanto a material de extremos es que no tenemos, salvo Lamine, salvo Rafinha, que son 2 jugadores que son garantías, que deberían estar peleando ellos 2 por ese sector derecho. A día de hoy en el sector sur estamos totalmente desprotegidos, y sobre todo por la idea de Flick, porque Vitor Roque puede jugar ahí, pero no es la mejor opción. En el caso de Joao Félix le falta muchísimo desequilibrio y desborde y sobre todo velocidad para jugar en esa posición. Y en el caso de Ferran, un poco lo que hablamos en el video anterior cuando analizaba la selección española. En el caso de Ferran, es un jugador que, por lo menos desde que llegó al Barça, la idea era que juegue en esa posición, pero a día de hoy no tengo ni idea en dónde juega Ferran. En cuanto a estadísticas está bien, pero no sé, yo creo que a estas alturas nadie te sabe decir dónde Ferran saca su mejor rendimiento. Ocupa las 3 posiciones de ataque y es un tiro al aire que uno nunca sabe cómo puede salir. Entonces, fiable como tal, si tenemos que jugar sobre todo con el 4-2-3-1 de Flick, lo único que tenemos es Rafinha y quizás Gavi o Pedri haciendo esa función de cuarto centrocampista y poco más. Entonces, esta opción de extremo claramente dependerá primero de si Tebas nos suelta la mano en cuanto al fair play financiero, y luego después va a depender mucho de dónde realmente el Barça quiera invertir fuertemente, porque si por ejemplo la prioridad para este mercado es fichar más un pivote y por ejemplo te gastas 50 millones de euros o más por Kimmich, Palhinha o los diferentes nombres que vayan saliendo, pues claramente esta opción del extremo queda prácticamente que descartada por las opciones que hay. Ahora, si el Barça quiere ofertar y pujar fuerte por un extremo izquierdo de garantías, las opciones que están siendo rumoreadas en estas últimas horas, la verdad que ninguna es mala, y la verdad que si por lo menos termina llegando uno de estos 4 jugadores me parece una opción válida, pero sinceramente habría que ver mucho en el calidad-precio cuál es la mejor, y para eso claramente hay que analizarlo uno por uno. En el caso del Leroy Sané, por ejemplo, es un jugador que tiene un valor de mercado aproximado de 80 millones de euros, pero la gran ventaja que, por ejemplo, el Barça tendría para negociar con Leroy Sané en caso de que quiera venir al Barça, estamos hablando de que es un jugador que tan solo le queda un año de contrato.
y sobre todo que ya conoce la idea de Flick porque coincidieron seguramente en la selección alemana. En el Bayern no estoy seguro si estuvo compartiendo plantel con Flick, a priori diría que no, pero en teoría tendría todo para adaptarse lo más rápido posible. O sea, por esa banda izquierda yo creo que sería titular indiscutible, claramente nos daría polivalencia, pero realmente es un jugador que, no sé, con el pasar de los años a mí me deja frío, sinceramente, esta opción Sané, que a día de hoy no está siendo tan sonada, pero en el mercado sobre todo de enero y unos cuantos meses después se rumoreaba de que el Barça lo podía fichar, y a mí sinceramente yo creo que hay opciones mejores. Los números de Sané no son malos, 8 goles si no estoy mal en Bundesliga y 11 asistencias, pero es un jugador que tiende mucho a la irregularidad. Es un jugador que, por ejemplo, en esta temporada con Harry Kane al principio estaba teniendo un rendimiento espectacular, pero en este último tramo, salvo ese partido en contra del Real Madrid, tanto la ida como la vuelta, no sé, se desinfló mucho en cuanto a su rendimiento. Y si el Bayern lo quiere vender o si realmente él quiere venir al Barça, a ver, si hacemos un intento yo creo que está bien. Es un jugador claramente top, que claramente también pues entra en la idea de juego del Barça, pero que yo pienso que hay opciones mejores en el mercado. Aparte, teniendo en cuenta que está Kompany, teniendo en cuenta que tienen ambos pasado en el City, no sé si ahora sería el momento para ir a por Sané. Yo creo que si el Barça lo quiere fichar como agente libre, me parecería un fichajazo espectacular. Ahora, para poner una cantidad aproximada de 60 millones de euros, yo sinceramente miraría otra opción porque no me termina de convencer del todo. Y luego después vamos quizás con los 3 candidatos favoritos. Sancho por opinión popular, y después por, en cuanto a rumores y noticias, el caso de Luis Díaz y el caso de Nico Williams, que serían los 2 máximos candidatos que el Barça quiere fichar. Primero vamos a ir con el caso de Luis Díaz, que es un jugador que ya le hice un video en su momento cuando sonaba por aquellos mercados de enero, cuando su padre dijo que le encantaría jugar al Barça y tal, que Luis Díaz es un jugador que a mí me encanta desde que lo vi en el Porto en 2019, cuando lo descubrí en aquella Copa América del 2021, donde dio un rendimiento espectacular. Pues es un jugador que para mí lo tiene prácticamente todo. Jugador puro de banda izquierda, jugador que tiene velocidad, desequilibrio, tiene mucho gol, tiene asistencia, agresivos, tiene mucho desmarque al espacio, inteligente para atacar los espacios también. Es un jugador que en cuanto al aspecto defensivo también lucha muchísimo, no es que tiene una zozobra mental como por ejemplo Joao Félix la puede tener. A mí es un jugador que me encanta, es un jugador de esos batalladores, pero que también tiene una calidad bastante buena con el balón. Y sin lugar a dudas, en el estilo del Barça y sobre todo en lo que quiere hacer Hansi Flick, estoy seguro de que se podría incorporar a la perfección. Luis Díaz para mí es un jugador que es paquete completo de un extremo que quisiera cualquier equipo top mundial que pelea por todos los títulos. Y el Liverpool también es un equipo que obviamente entra dentro de esas características, pero para mí veo muy difícil esta situación y sobre todo tiene unas contras bien marcadas esta operación, que es el calidad-precio, la edad del jugador y el físico del jugador. Porque primero, en cuanto al calidad-precio, estamos hablando de un jugador que es titular con el Liverpool, que bueno, de momento con Arne Slot no sabemos cómo será este nuevo Liverpool, pero a priori con Klopp hasta el momento era un jugador que era casi que titular indiscutible por ese sector zurdo, y que yo tengo entendido que el Liverpool no lo quiere vender. Entonces el Liverpool te va a pedir como mínimo una cantidad de 60 millones de euros o incluso más, y si vos pagas eso, Luis Díaz es un jugador que tiene que hacer una operación que te tiene que salir bien sí o sí, sin margen de error prácticamente, porque estamos hablando de que el Barça está en una situación económica complicada, y si vos haces una inversión de esa magnitud tiene que ser rendimiento inmediato, porque si te sale mal, olvídate de recuperar ese dinero, y si no recuperas ese dinero, claramente te va a seguir lastrando en cuanto a este pseudo fair play que tiene Tebas de estafa. Entonces es por eso que es una operación riesgosa. Estamos hablando de un jugador de 28 años que es difícil que mantenga su valor de mercado actual si no da un rendimiento bestial. Y como dije anteriormente, para mí Luis Díaz, jugador espectacular, para mí un jugador brillante para jugar de extremo, uno de los mejores que hay en la Premier, pero a día de hoy, desde que el jugador se lesionó, no volvió a mostrar ese nivel que mostró, por ejemplo, en el Porto, o sobre todo esa primera temporada con el Liverpool, que la transformó por completo y que los ayudó a llegar a una final de Champions a través del rendimiento de Luis Díaz. A día de hoy, por lo menos esa versión del jugador no se ha visto, y es por eso que ante ese precio y esta cuestión de incógnita con Luis Díaz en cuanto al físico, de no saber si este jugador puede estar un poco al 100% de vuelta,
yo sobre todo apostaría por la juventud, que en este caso es el otro candidato favorito, que es el caso de Nico Williams. Para mí, si me pones estas tres opciones sobre la mesa, que sería Luis Díaz, Nico Williams o Leroy Sané, yo apostaría por el jugador del Athletic, sinceramente, teniendo en cuenta que tiene esa cláusula de 50 millones de euros que se rumorea. Para mí, en el calidad-precio, me parece un jugador que es literalmente espectacular. Ahora, si el Athletic estuviese dispuesto a negociar, que creo que no, el precio ideal para este jugador yo pienso que son de unos 40 millones de euros y eso lo haría literalmente casi que un fichaje obligatorio para el Barça. Ahora, teniendo en cuenta de que se quiere pagar 50 millones de euros a comparación de Luis Díaz, que son dos opciones buenísimas, yo me quedo con él porque es un jugador que ya conoce la liga, que en parte creo que en el estilo del juego del Barça tampoco le costaría tanto adaptarse, y sobre todo la razón principal por la cual para mí está por encima de Luis Díaz es un jugador que, por lo que se ve en la selección española cada vez que coinciden, tiene muy buena química con los jugadores de la plantilla del Barça, y eso desde el punto de vista de la adaptación y confianza en un jugador es siempre clave para entrar a cualquier equipo, y sobre todo en un fútbol como el de Hansi Flick, que depende muchísimo de la verticalidad que le pueden dar sus extremos. Pedri también un poco habló en este aspecto, y sobre todo Nico Williams parece que tiene una relación muy buena tanto con Lamine como con Balde, como con Pedri, en su momento también se lo vio incluso con Gavi. Entonces, para mí me parece un jugador que sería el fichaje si el Barça realmente quiere invertir fuerte en esta posición, por juventud, por proyección y también por lo que le puede dar al Barça, porque ya estamos viendo sobre todo cómo le está funcionando a la selección española la sociedad en ambos extremos de Lamine y de Nico Williams, porque Nico Williams es un jugador que es eléctrico, que tiene muchísimo desborde, que tiene una velocidad casi que diferencial y que tiene mucha capacidad de asistencia, de gol. Sí que creo que es un aspecto que puede mejorar y que sobre todo en el Barça tendría que dar un salto de calidad, pero es un jugador que sin lugar a dudas es un extremo que lo tiene todo, y sé que ya he visto algunos que lo estaban criticando en Twitter diciendo que es un extremo tipo Dembélé, y yo lo mismo que decía en su momento con Dembélé lo digo con Nico Williams, hermano. Son extremos, o sea, ¿cómo querés que no pierda el balón? Ni Messi tenía un 100% de efectividad en regates, y si vos contabilizás como pérdida de balón tirar un centro y que el delantero no lo remate, bueno, eso es problema literalmente tuyo, pero los extremos están para eso, para jugársela y para marcar diferencias a través del desequilibrio, y obviamente no le va a salir de 10 intentos 10 perfectos, balones van a perder. Lo ideal sería que no pierdan el balón en zonas delicadas que te comprometen un contragolpe, pero o sea, es la función que tienen ellos, y en el caso de Nico Williams para mí en estos momentos es de los mejores que hay, y ojalá el Barça lo pueda fichar sinceramente, porque en cuanto al calidad-precio, si te sale mal, en el caso de Nico Williams al tener 21 años, a diferencia de Luis Díaz y Leroy Sané, es un jugador que por ejemplo, si en el Barça tiene problemas de lesiones o que no da el rendimiento que nosotros esperamos y que no se termina de adaptar, es un jugador que fácil, vos podés pagar 50 millones de euros y lo podés vender incluso por 40 o incluso en el peor de los casos por 30, entonces la pérdida no sería tanta. Pero sinceramente, bajo mi gusto personal, si a mí me preguntas cuál sería la opción que yo ficharía realmente para el Barça, a mí la que más me gusta es la de Sancho, y viendo sobre todo que el Manchester United lo quiere vender por unos 40 millones de euros, yo espero que el Barça esté detrás de este fichaje. La fórmula de cesión sería la perfecta, una cesión con una obligación de compra de cara a la siguiente temporada, pero yo creo que el United no va a aceptar eso, y sobre todo el Barça ahí tendría un problema si, por ejemplo, el Dortmund lo quiere fichar o otro club lo quiere fichar, porque ahí sí que yo creo que ellos no aceptarían como aplazar ese pago, sino que si se lo pueden sacar de encima, pues mejor que nada, porque sobre todo si el Barça va por una cesión con Sancho, sobre todo teniendo en cuenta también el contrato que tiene firmado, pues habría que dividir un poco el salario, pero como dije, para mí la opción de Sancho por el calidad-precio, por unos 40 millones de euros, hasta incluso lo hace una opción superior a cualquiera de los anteriormente mencionados. O sea, Sancho es un jugador que hasta incluso, como ya dije en su momento, cuando tenía un valor de mercado de 30 millones de euros o hasta incluso cuando tenía un valor de mercado de 25, a mí me parecía un jugador que era recuperable, porque como ya dije en su momento, o sea, está bien que la gente tenga la idea de que si un jugador es fichado por más de 100 millones y no rinde está acabado, pero realmente no, estamos hablando de un jugador que en el caso de Sancho tiene apenas 24 años de edad, en teoría ya está entrando en una etapa de madurez y en el cual se viene lo que se supone que es en la carrera de un futbolista su mejor época, y Sancho, a diferencia de Nico Williams, a diferencia de Luis Díaz y hasta incluso pondría en la bolsa a Sané, es un jugador que demostró muchísimo más. Es un jugador que en sus buenos momentos en el Borussia Dortmund así salía a 40 contribuciones de goles por temporada.
Y estamos hablando de un jugador que hacía eso con 18 y 19 años. Y créeme que a Sancho, como vimos en este último tiempo en el Dortmund, no se ha olvidado cómo jugar al fútbol. Puede tener épocas de bajón donde las cosas no le salgan, obviamente sí, como cualquier futbolista. Pero la calidad está ahí. Y si vos a Sancho lo pones en un buen colectivo, en el cual él sea la batuta, por así decirlo, de un Barça, y que sobre todo funcione bien, yo creo que es un jugador que podría dar su mejor versión en el club. Es una inversión que para mí valdría totalmente la pena, a no ser de que el jugador tenga una actitud desastrosa o algo por el estilo que lo haga estar totalmente descartado. En ese caso sí que lo entendería, pero si no, la verdad que no entiendo por qué el Barça no se está planteando este fichaje, sinceramente, porque si podés pagar 50 por Kimmich o 50 por Nico Williams o hasta incluso 60 por Luis Díaz, podés tranquilamente pagar a Sancho por esa cantidad que es menor a la de los tres. Y es por eso que me parece realmente extraño de que el Barça no lo haya buscado. Me parece extraño que este jugador no esté sonando por el Barça. Una cosa era el mercado de enero, donde a lo mejor quizás de rebote por la lesión de Gavi podías encajar en el fair play, pero otra cosa es ahora con el panorama actual. Incluso si tenés que hacer una venta dolorosa para meter pivote más ancho, para mí es una operación que valdría la pena. Habría que ver obviamente qué jugador sale, pero para mí Sancho es un jugador que, si no, pregúntenle a Flick el nivel que tiene. Es un jugador que es de un nivel espectacular, de un nivel que si lo metes en un buen contexto y él tiene la mentalidad de hacer cosas importantes, es un jugador por el cual yo arriesgaría muchísimo antes que, por ejemplo, Joao Félix. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo esto y veremos qué es la capacidad real que tiene el Barça para fichar en este mercado. De momento, la conclusión que saco de todo esto sería la siguiente. El favorito, si el Barça tiene que fichar a alguno de los tres anteriormente mencionados, Nico Williams. ¿Cuál es el que me gustaría a mí que fiche el Barça? Claramente Jadon Sancho, por el simple hecho del calidad-precio y lo poco que tendríamos que perder y mucho para ganar. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.